Buenos días, hoy me encuentro con mi entrevistado y vamos a hablar acerca de la metamorfosis. Este tema lo centraremos en los cambios en la existencia del ser humano. Empecemos. Se sabe que estamos enfrentando un verdadero cambio social y cultural. Estamos experimentando un nuevo estilo de vida, entonces se podría hablar de una recomposición de lo religioso. ¿Cómo considera usted que la religión ha cambiado a lo largo de la evolución humana? Bueno, yo creo que la religión, al igual que la humanidad, ha tenido que evolucionar a lo largo de la historia, ya que evidentemente los pensamientos han cambiado mucho desde hace 2000 años, no sé, porque simplemente han habido descubrimientos, han habido avances en la tecnología, en la industria, que han hecho que, al igual que la raza humana, la religión haya tenido que evolucionar adaptándose a los cambios. Okay. Em, Teniendo en cuenta de que estamos a muy poco tiempo de concretar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿cómo cree usted que, que se firme este acuerdo pueda impactar en la economía colombiana? Bueno, realmente yo tengo optimismo en que la economía colombiana mejore bastante, ya que tal vez va a haber mucha más mano de obra con los desmovilizados que hayan, ya que el gobierno va a tener que invertir mucho menos en guerra, en el ejército y va a poder invertir en avances para que Colombia se desarrolle. Espero que la economía pues se mejore mucho. Hay una interacción recíproca en la cual el medio impone sus características y nosotros los seres humanos nos adaptamos a ellos. Hablando de temas como religiosos o económicos o familiares, no sé, ¿ha experimentado alguna vez un cambio radical en su vida? Y si fue así, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, sí, evidentemente he experimentado cambios en mi vida, supongo que es algo inevitable, y el cambio que más me marcó fue el de salir del colegio y empezar a estudiar, ya que pues uno empieza a tener nuevas relaciones personales, los amigos que había hecho a lo largo de la vida probablemente se vayan, tú empiezas a ser más responsable. Son distintas cosas las que marcaron este proceso en mi vida al entrar a la universidad. Poniéndose en el lugar del protagonista de la obra de Frank Kafka, La Metamorfosis, Gregorio Samsa, ¿qué cree que haría usted si un día se despierta con la apariencia de un bicho, sin poder hablar ni relacionarse, ni hacer las cosas que usted rutinariamente hace? Y en un caso hipotético de que usted mantuviera su familia económicamente, ¿cómo cree que ellos reaccionarían a esto? Bueno, yo creo que el hecho de despertarse con un cambio físico debe ser muy impactante. Y aún más el de despertarse una mañana y verse al espejo como un insecto. O sea, eso tiene que ser algo muy frustrante y que definitivamente no sabría qué hacer a menos de que me enfrentara a esa situación. En cuanto a mi familia, si yo fuera el responsable económicamente de ellos, probablemente sería un problema porque no podría trabajar así, no podría seguir sosteniéndolos como lo hago, entonces también sería muy frustrante para ellos. ¿Y cómo cree usted que ha sido el cambio de la educación a lo largo de los años y cómo ha afectado esto en el nivel educativo e integral de los jóvenes? Bueno, yo creo que la educación, al igual que la religión y cualquier otro aspecto de la evolución humana, ha cambiado muchísimo, evidentemente porque antes la manera de la interacción entre los profesores y los estudiantes era diferente. Los profesores tenían el derecho de rectificar a sus estudiantes golpeándolos. Ahora no, ese es un cambio muy importante.
También la tecnología ha influido mucho, los profesores tienen que envolverse más en ese ámbito de las redes sociales, de llamar la atención de sus estudiantes, distintas cosas como esas. Y como les venía diciendo, en cuanto al nivel educativo, yo creo que tal vez en estas épocas, en las últimas décadas, es un poco mejor, ya que los estudiantes no se conforman con lo que les enseña sus docentes, sino que investigan más allá, porque tienen herramientas como Google, que les pueden dar mucha información, y esto ayuda mucho a que el nivel educativo suba y sea mejor. Teniendo en cuenta que estamos a muy poco tiempo de concretar el proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, ¿cómo cree usted que se firme esto puede mejorar o empeorar la economía colombiana? Yo considero que la economía colombiana va a mejorar desde todo punto de vista. En primer lugar, porque todo el PIB, todos los recursos que el Estado está utilizando para la guerra, se van a encaminar a la educación y a la salud. ¿Sí? En segundo lugar, la calidad de vida de nuestros campesinos también va a mejorar porque va a cesar en parte la violencia y sobre todo van a existir recursos para educar a nuestros campesinos. Hay quienes dicen que estamos frente a una verdadera revolución social y cultural, entonces se podría estar hablando de recomposición de lo religioso. Entonces, ¿cómo considera usted que ha cambiado la religión a lo largo de la evolución humana? Pues a lo largo de la evolución humana, la religión ha, ha jugado un aspecto muy fundamental. En primer lugar, las creencias religiosas se han expandido, ¿sí? En seres, es decir, en nuestras sociedades que antes eran ateas. En segundo lugar, y más concretamente aquí en Colombia, ¿sí? La religión ha evolucionado en el sentido de que ya nosotros somos un país laico. ¿Sí? Antes nuestra constitución siempre en los preámbulos pregonaba la religión católica. ¿Sí? Ahorita la evolución que se ha presentado en nuestra sociedad, que hay diferentes religiones, así sea un mismo Dios, ¿sí? Pero ya tienen otros nombres. ¿Sí? Están por lo menos los cristianos, los católicos, están los crismas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Colombia o la sociedad colombiana sí ha evolucionado fundamentalmente en el aspecto de la religión. Hay una interacción recíproca en el cual el medio ambiente pone sus características y nosotros los seres humanos nos adaptamos. Entonces, ya sea hablando en términos económicos, religiosos o morales, ¿se ha visto usted involucrado en algún cambio radical en su vida? Y si fue así, ¿cómo fue su experiencia? A ver, el cambio radical en mi vida ha consistido siempre en la educación. ¿Sí? Cuando uno tiene la fortuna o la oportunidad de cursar una carrera profesional y aprovechar los conocimientos, ¿sí? Es más fácil uno adaptarse tanto a los cambios ambientales como a los cambios sociales. Los valores siempre se fundamentan en la educación. Si tú no tienes educación, es muy difícil que tú puedas valorar los principios familiares y los principios de las sociedades. Muchas veces los principios morales en las sociedades son diferentes a los personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente no ha habido una adaptación en cuanto a cultura, ¿sí? En cuanto a conocimiento y conocimiento positivo, porque también hay conocimiento negativo. El objetivo de la educación es preparar a los jóvenes para que puedan afrontar desafíos profesionales y personales que se tienen que adaptar a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo cree usted que ha sido este cambio a lo largo
de la evolución humana y cómo este cambio ha afectado la manera integral y social de los jóvenes al estar en esto. A ver, el principio fundamental de la educación es facilitarle al ser humano la adaptación al ambiente, a la sociedad, ¿sí? 11 en punto. Bajo ese sentido, la evolución de la educación o el beneficio que la educación le ha transmitido a la sociedad es importantísimo en el sentido de que los jóvenes educados, ¿sí?, que han tenido oportunidades, han desarrollado destrezas y habilidades que los han conllevado a una mejor adaptación tanto al crecimiento personal como al crecimiento de la sociedad, ¿sí? Es indispensable aclarar o decir de que el fin primordial de la educación es la adaptación del ser humano al medio ambiente donde vive. En cuanto a los jóvenes, la importancia de la educación radica de que ellos, por medio de esta, siempre van a propender al triunfo profesional y a ser mejores y más personas, ¿sí? Ese considero yo que es el enfoque que se debe dar siempre a la educación hacia los jóvenes, no hacia o buscar una seguridad económica que ellos, por lo menos en la vida universitaria, los jóvenes lo que primero buscan con la educación es la seguridad económica, antes de que su desarrollo personal, ¿sí? Entonces, los jóvenes, de pronto, con la educación, deben tener una mejor adaptación tanto a la sociedad como a su familia.